Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 21 de abril, del Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas de su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquellos días de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato de la aparición de Cristo resucitado al grupo de los discípulos, el Evangelio de hoy, distinguimos el hecho en sí y el contenido o mensaje para el texto mismo aporta claves de lectura e interpretación. La línea narrativa es sencilla. Una primera conexión en el episodio del que Emaús precede. Una segunda aparición de Jesús, saludo del mismo en reacción suspensiva a los discípulos. Y un tercer momento, pruebas físicas de la identidad personal por parte de Jesús. Y un cuarto momento, catequesis del Señor sobre la Escritura cumplida en su persona. Respecto a las claves de lectura del mensaje de la transición inicial, se recuerda la pista eucarística que en su momento abrió los ojos a los dos discípulos de Emaús. Como veíamos ayer, reconocieron a Jesús al partir el pan. Enseguida, el evangelista sitúa el momento de la narración a dos niveles o dimensiones que constituyen sendas unidades temáticas. Primera, de la sección apologética centrada en las pruebas que Cristo resucitado aporta sobre su identidad con Jesús de Nazaret que habían conocido los discípulos, y en segundo momento, repaso escriturístico con el que el Señor instruye, igual en el camino de Emaús. Sorprende que mientras el grupo está escuchando a los de Emaús y comenta la aparición de Jesús a Pedro, precisamente al parecer Cristo en persona en medio de ellos, los discípulos tienen miedo y se resisten a creer lo que estaban viendo a sus ojos. Hasta cierto punto era lógico. Lo habían visto padecer, morir y ser sepultado tan solo unas pocas horas antes. Si bien las suficientes para que se desplome de toda ilusión y esperanza mesiánica ante el fracaso tan evidente. Por tanto, se debe tratar de un fantasma, piensan ellos, una ilusión colectiva, algo así como una presencia espiritista de la inseguridad, y seguía la duda. Y esta creó el espectro del miedo que les impedía creer. Entonces Jesús resucitado acumula pruebas físicas de su identidad que evidencian su humanidad corporal. Tóquenme. ¿Tienen algo de comer?
y comió delante de ellos. No obstante, su humanidad está glorificada, lo cual explica que en un primer instante no lo reconozcan. Si bien después de un proceso gradual de fe y con base en su experiencia y el contacto personal que el Señor ha resucitado, acabarán por creer firmemente que el visitante no es otro que el mismo Jesús que ha resucitado. El contacto visual puede resultar insuficiente. Cristo añade otra prueba a su identidad mesiánica. Es la lectura cristológica del Antiguo Testamento para que lo conozcan en profundidad. Jesús abre la inteligencia a la comprensión plena de la Escritura precedente. Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Y efectivamente lo fueron. En lo que los pregones que leemos en estos días como primera lectura, los apóstoles por boca de Pedro demuestran haber aprendido bien la lección escriturística de Jesús. Así, por ejemplo, como leemos hoy, y su valiente discurso misionero motivado por la curación del minusválido en la puerta hermosa del templo. El apóstol Pedro deja claro ante la gente que la sanación no se efectuó por su poder ni por el de Juan con su compañero, sino en el nombre de Jesús, a quien Dios lo glorificó, resucitándolo de entre los muertos. Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.